Hola, mi nombre es María José Chiesa, soy profesora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales perteneciente a la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy quiero hablarles sobre el periodo de la formación de la República entre los años 1829 y 1833, buscando entender cuáles son los antecedentes que explican la estabilidad política que se alcanza en la década del 30. Para resolver esto nos centraremos en tres aspectos. En primer lugar, la guerra civil que se lleva a cabo entre los años 1829 y 1830. En segundo lugar, la figura de Diego Portales como personaje fundamental que propicia el establecimiento de un orden autoritario. Y en tercer lugar, la Constitución de 1833 como elemento que consolida el autoritarismo y la hegemonía política conservadora. Entonces, dentro de este periodo tenemos, en primer lugar, la guerra civil. Debemos tener en mente que la década en que se desenvuelve el conflicto es de inestabilidad política. Luego de la abdicación de O'Higgins, hay una sucesión de gobiernos y constituciones que acentúa la diferencia entre dos grupos con distintas visiones sobre cómo se debía organizar el país. Por un lado, conservadores, compuesto por pelucones, o'higginistas y estanqueros, y por otro, liberales, compuesto por pipiolos y federalistas. Las causas de la guerra tienen que ver con la Constitución de 1828, que marca el apogeo del liberalismo y lleva a acrecentar las disputas con los conservadores. Dicha carta fundamental estipulaba que en 1829 debía realizarse una elección presidencial en la que resulta electo el liberal Francisco Antonio Pinto. Por su parte, el Congreso debía nombrar como vicepresidente al segundo con más votos, que en este caso era conservador. Sin embargo, designan a otro liberal que solo había obtenido la cuarta mayoría de los votos. Esto desencadena el descontento de la oposición conservadora, liderada por el estanquero Diego Portales y el general José Joaquín Prieto, la renuncia de Pinto a la presidencia y el comienzo de la guerra civil. El gobierno liberal organizaría su ejército bajo las órdenes de los generales Benjamín Biel y Francisco de la Lastra, quienes se encuentran frente a las tropas de Prieto en el enfrentamiento de Chagavía, donde finalmente no hubo vencedores. A partir de este encuentro se llega al acuerdo de designar a Ramón Freire a la cabeza del ejército y le entregan el gobierno. Sin embargo, dicho acuerdo fracasa porque los conservadores liderados por Portales buscaron someter a Freire, quien finalmente renuncia a su cargo y adhiere a la causa liberal. Con su renuncia, se establece una junta provisional de gobierno que designa como presidente al conservador Francisco Ruiz Tagle, quien eventualmente entrega su cargo a José Tomás Ovalle gracias a las prisiones de Portales, quien a su vez se convierte en ministro del Interior, Guerra, Marina y Relaciones Exteriores. El conflicto terminaría en abril del 30, cuando las fuerzas de Freire y Prieto se enfrentan en Talca en la llamada Batalla del Ircay. El ejército liberal es derrotado y se consolida la presencia conservadora en el poder, asumiendo la presidencia de la República el general José Joaquín Prieto. En segundo lugar, entonces, tenemos el autoritarismo portaliano. Diego Portales era parte de los estanqueros, que era un grupo de tendencia conservadora que reunía grandes comerciantes dedicados al negocio del estanco, es decir, al monopolio de ciertos bienes, en el caso específico de Portales, del tabaco. Las ideas autoritarias que va a proponer Portales se entienden a partir de este periodo de inestabilidad política que comentábamos anteriormente. Estas se basaban en la idea de que el orden es un valor anterior a la libertad, la igualdad, sobre todo en una república aún en organización. Portales quería un sistema republicano con ciudadanos virtuosos, pero entendía que por lo menos en este momento era algo difícil de conseguir, pues creían que en los países americanos la virtud era ausente en sus ciudadanos y estos estaban llenos de vicios. Esta visión va a ser apoyada por la aristocracia, que si bien no tenía gran simpatía por Portales, entiende que las ideas que propone son en pos de la estabilidad de la nación. De esa manera, su visión de democracia se entiende a partir de un gobierno fuerte, centralizador, en el que sus líderes sean modelos de virtud y patriotismo para guiar a sus ciudadanos. Parte de estas ideas se ven reflejadas en la carta que envía a su amigo y socio, José Manuel Sea, en la que menciona, entre otras cosas, que la democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios, y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. Y que consideraba necesario un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo,
y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. En esta cita se refleja claramente esa idea de que el orden es antes que la libertad. De esta manera, entonces, planteaba que el presidente de la República debía asumir una autoridad suprema e incuestionable, siendo una suerte de rey sin corona. Este sistema portaliano se va a sustentar además en distintos pilares como la Iglesia, el Ejército, las guardias cívicas, la intervención electoral, posteriormente la Constitución de 1833 y también en la aristocracia. También había control de la prensa como una forma de evitar la disidencia política. A partir de lo anterior, se puede decir que el Estado en gran medida se organiza a partir de portales, puesto que pone el orden en las instituciones, particularmente en la presidencia, consolidando el gobierno civil. En tercer lugar, tenemos la Constitución de 1833. Esta acaba con la vigencia de la Constitución Liberal de 1828 y legaliza el orden autoritario que imperaba de hecho desde 1830. Si bien gran parte de lo que aparece en la Carta Fundamental está inspirado en los ideales de Portales, este no va a tener participación directa en su desarrollo. En octubre de 1831 se va a formar la llamada Gran Convención, compuesta por una treintena de miembros, en su mayoría diputados, quienes encargan la elaboración de un texto constitucional a una comisión de 7 miembros. La nueva Constitución sería aprobada por esta Gran Convención en mayo de 1833 y jurada por el presidente José Joaquín Prieto. El documento deja clara la noción de una república presidencialista unitaria con división de poderes y establece las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo en la figura del presidente. Con respecto a esto, algunos de los artículos mencionan aspectos como mandato de 5 años con posibilidad de reelección inmediata, lo que va a dar inicio a los decenios presidenciales, la capacidad de vetar el Congreso y actuar como colegislador, el nombramiento de funcionarios públicos, ministros e intendentes. En este último caso no va a ser algo menor, pues estos eran encargados del sistema electoral, entonces se producía un intervencionismo electoral, algo que era de todas maneras común en la época. Comandaba las Fuerzas Armadas con facultades en casos de crisis interna, tenía la posibilidad de suspender también la Constitución en casos extraordinarios. Por su parte, el Poder Legislativo podía realizar interpelaciones ministeriales, dictar leyes periódicas como la ley de presupuesto, dictar decretos y reglamentos necesarios para la aplicación de otro tipo de leyes, pero de todas maneras se encontraba más bien supeditado al Ejecutivo. Por último, con respecto a la ciudadanía y sociedad, se establece el voto censitario, es decir, se debían cumplir ciertos requisitos para poder ejercer el derecho a voto, como por ejemplo, ser hombre mayor de 25 años soltero, o mayor de 21 años casado, siempre que se tuviese algún patrimonio económico o algún bien inmueble. O sea, en la práctica esto significaba que la participación ciudadana era bastante restringida. También se estipula que la religión oficial del Estado era la católica apostólica romana, marginando el ejercicio público de cualquier otra. Con todo lo anteriormente dicho, podemos decir que la Constitución legaliza el orden autoritario que de hecho imperaba desde el año 30 y también va a sentar el predominio conservador durante las siguientes 3 décadas. Bueno, entonces ya hemos abordado los antecedentes que explican la relativa estabilidad política que se alcanza a partir de la década de 1830 en nuestro país, analizando muy rápidamente la guerra civil que se vive entre el 29 y el 30, la importancia de la figura de Portales, y la Constitución de 1833. Ustedes pueden profundizar sobre estas temáticas con sus compañeras, profesora, profesor, y también pueden revisar sitios como Memoria Chilena, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, donde hay muy buena información y también documentos digitales que pueden revisar de estas mismas constituciones. A modo de cierre y como una actividad, les dejo estas preguntas que consisten sobre todo en torno a la última temática conversada, en analizar y discutir las características principales que tendría esta Constitución de 1833 y compararlas con las de nuestra Carta Fundamental actual. A partir de eso pueden identificar cuáles diferencias y similitudes hay entre ambas, qué aspectos les llama la atención de cada uno y por qué, y si es que modificarían o mantendrían la Constitución actual. Bueno, me despido, espero que esta cápsula les sea muy útil.